agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Sean bienvenidos al culto devocional matutino del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo, el primer culto del mes de octubre. En este mes y el mes de noviembre vamos a tener el estudio de las cartas que nuestro buen Dios escribe en Apocalipsis. Y el día de hoy nos toca el mensaje a Éfeso. Primero debemos entender algo. Cuando se escribe Apocalipsis, se calcula que fue en el año 97 después de Cristo, cuando Juan, discípulo de Jesús, estaba deportado, estaba preso en la isla de Patmos y tuvo revelaciones y cartas para 7 iglesias. Vamos primero a entender quién escribe la carta. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando de una relación directa del remitente con las 7 estrellas, con 7 candeleros de oro. Sabemos que para Dios el 7 es el número de la perfección y siempre se relaciona con el 7 en todo lo relacionado a nuestro Dios. Veamos 3 textos al respecto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
entendamos. Le está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia y da una descripción del que es, que era y ha de venir, que es la descripción hebrea Yahvé. El que era, el que es y que está en el futuro. Y los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, el que remite tiene o está en medio de los 7 espíritus y de los 7 candelabros. Veamos Zacarías capítulo 4 versículo 10. Zacarías capítulo 4 versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios llama a reconstruir su templo después de la deportación de Babilonia y llama al sumo sacerdote Zorobabel, pero argumenta que los 7 ojos de Dios recorren toda la tierra. Entonces vemos 7 candelabros, 7 lámparas, 7 espíritus, 7 ojos de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Del trono salieron rayos y truenos y rugidos. Ante el trono había 7 lámparas encendidas. Estos son los 7 espíritus de Dios. En el trono de Dios hay 7 lámparas. Delante del trono hay 7 espíritus, y estos espíritus representan a los 7 ojos que ven o recorren la tierra. Y adicionalmente dice que Dios tiene 7 espíritus. Estamos hablando que el que remite la carta está en medio de las estrellas, está en medio de los 7 candeleros de oro. Está diciéndonos que tiene toda la plenitud de Dios al estar en su misma presencia, y está representado con los 7 que simbolizan la presencia de nuestro Dios. Este ser que era, que es y ha de ser, le escribe a la iglesia en Éfeso. ¿Qué características importantes tenía esta ciudad? Éfeso es en lo que actualmente es Turquía, y era famosa en todo el mundo porque tenía un templo, no cristiano, un templo de adoración a la diosa Diana, donde habían 1000 prostitutas diarias para atender a sus devotos. ¿Cómo se celebraba el culto? El devoto iba, tenía relaciones sexuales con la sacerdotisa y dejaba su ofrenda. Obviamente este culto era muy popular, pues, ¿no? Entre los varones había una gran devoción en este culto. Para mí es uno de los cultos más denigrantes que puedan haber existido jamás, porque aparte de las sacerdotisas, se obligaba a todas las señoritas y señoras de la ciudad a cumplir su devoción con la diosa un día al año. ¿Sí? Señoritas y señoras tenían que ir al templo, prostituirse para que esta ofrenda llegue al culto. Esto era la adoración a la diosa Diana, y por esto era famoso Éfeso. Pero aquí en Éfeso se desarrolló una gran iglesia cristiana, y podemos decirlo con toda seguridad, una iglesia cristiana pujante e importante. Usted debe imaginarse lo difícil que debió haber sido que se imponga el cristianismo ante un culto donde el sexo era la parte central y toda la ofrenda era para la satisfacción
de los varones. Pero el Señor Jesucristo, el que es, era y ha de venir, escribe esto. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Veamos qué características tenía la iglesia de Éfeso. El Señor Jesucristo le dice que la conoce. Y me disculpa, el Señor nos conoce a todos. Sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y de manera especial cuando somos la iglesia del Señor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuál es el trabajo que tiene la iglesia? Todos los creyentes tenemos el trabajo de predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando sale de este mundo, nos entrega un solo trabajo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todos debemos hablar de Cristo en nuestros estudios, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. En todo tiempo tenemos que hablar de Cristo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Tu arduo trabajo. Es una iglesia que evangelizaba, es una iglesia que predicaba día y noche, en tiempo y fuera de tiempo. Por la ubicación geográfica, Éfeso recibía muchas carreteras, y podemos decir o podemos entender que de Éfeso salieron muchos evangelistas a formar congregaciones cristianas. Le dice tu arduo trabajo y paciencia. En la época que se escribe Apocalipsis, el emperador Diocleciano perseguía a los cristianos. Vemos que el que escribe la carta estaba preso en una isla. Entonces ellos trabajaban y tuvieron paciencia en medio de las tribulaciones. ¡Qué linda iglesia! No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En todos los tiempos siempre hay personas que se creen superiores, que quieren nombres rimbombantes, títulos importantes. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Pero aquí, como halago, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: los has probado. Ellos dicen ser apóstoles, pero son mentirosos. ¿Cómo puede usted descubrir a un siervo de Dios de un mentiroso? Es fácil. El siervo de Dios debe actuar como Jesús, que no quería puestos, no quería títulos, no quería vanagloria de este mundo, sino vino a servir a los demás. El cristiano verdadero, el siervo de Dios verdadero, se caracteriza por servir a los demás y rechaza que le den títulos rimbombantes, apóstol, profeta. Y aquí dice claramente: los has hallado mentirosos. Buena iglesia, diríamos que excelente iglesia. Luego le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando nos dice la expresión no has desmayado, es que a pesar de las tribulaciones y a lo largo del tiempo, no ha dejado de predicar el Evangelio por amor a Jesús. ¿Usted le ve alguna tacha a esta iglesia? No. Podríamos decir que es la iglesia ideal, pero el Señor Jesucristo les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora vamos a hacer un alto en esta parte y vamos a analizarlo a profundidad. En primer lugar,
cuando el Señor le dice, yo escribo a la iglesia de Éfeso, está escribiendo a una iglesia que tiene ciertas características. Una iglesia evangelística, una iglesia que no para de predicar el evangelio, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que a pesar de las tribulaciones y el tiempo ha sido fiel. Esa es la iglesia de Éfeso. Pero mis queridos hermanos, ha dejado su primer amor. El día de hoy se quiere hacer pensar que esta iglesia perdió su devoción inicial, cuando el texto me dice otra cosa. Dice que no has desmayado. Recuerde, la Biblia responde a la Biblia, y nosotros queremos culturizar o imponer nuestro pensamiento occidental del siglo XXI. Juan es hebreo, y para ellos no había esa devoción inicial o ese enamoramiento que nosotros exaltamos. El hebreo, para escoger esposa, tenía o buscaba una mujer que sepa cocinar, una mujer que vaya a ser buena madre y buena esposa. No buscaba a la más bonita. Entonces, ese pensamiento que nosotros decimos es que perdieron su devoción inicial es errado. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál era el primer amor que había en la iglesia primitiva? Y los invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está el primer amor. Todo el mover de la iglesia primitiva era para predicar el evangelio, y todos los días, escúcheme bien, todos los días repartir alimentos a las viudas pobres y a los necesitados. Todos los días, creyentes o no creyentes, comían de lo que se ofrendaba, de lo que se diezmaba. Es importante recordar que cuando tú amas al prójimo, estás amando a Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el amor que debemos volver los cristianos? ¿Qué pasó con los pobres? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en armar una funda generosa de víveres para aquel que no tiene que comer? Mis queridos hermanos, estamos preocupados por muchas cosas litúrgicas y devocionales, y está bien, pero debe volver al primer amor. La palabra de Dios nos ordena predicar el evangelio, nos ordena separarnos de los malos, reconocer a los malos, trabajar arduamente para el Señor, pero también nos recuerda, y de manera constante e insistente, darle al que no tiene, darle de comer al que no tiene. Vuelva a su primer amor. No piense en el amor latino de que vuelva a su primera devoción, cuando la Escritura dice que no ha desmayado en la fe. Y la Biblia no se contradice, y la Biblia se responde. ¿Cuál fue lo que faltó? La repartición diaria de los víveres. Y el día de hoy, muy pocas iglesias se encargan de recoger víveres para compartir
con los que no tienen. Y ese es un deber del cristianismo. Amado hermano, amado amigo que me escucha, ese amor, ese sentir que hubo en la iglesia primitiva debe haber en nosotros. No puede haber una persona que se llame cristiana que sepa que su hermano está pasando necesidad y no se mueva a misericordia. La iglesia primitiva nombra a hombres llenos del Espíritu Santo para diáconos, porque era importante y fundamental esa repartición de víveres a los necesitados. Quizás debamos entender que el Señor Jesucristo nos dice el día de hoy: ¿y tú qué esperas? ¿Y tú qué esperas? Muchos decimos: no me voy a servir esto porque no me gusta. Y hay gente que no tiene para comer nada. ¿Qué nos dice el texto en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 5 al 7? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Antes le dabas de comer al pobre y ahora te has olvidado de eso. Y manda a que haga las primeras obras. Si usted tenía una duda de qué es el primer amor, aquí se lo responde. Vuelva a las primeras obras, cuando nombraste diáconos para que todos coman. Vuelve a esas primeras obras. Pues si tú, a pesar de que predicas el Evangelio, de que trabajas día y noche, no te arrepientes de no darle al pobre, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, te quitaré dentro del pueblo de Dios. Amado hermano, amado amigo que me escucha, la generosidad es algo implícito que debe tener todo cristiano. El Señor Jesús en la cruz dio todo. Nosotros debemos, así como Jesús dio todo, compartir con el que no tiene, y ese es el primer amor. Pero aquí menciona que esta iglesia aborrece las obras de los nicolaitas, que el Señor Jesús también aborrece. Y usted me va a preguntar cuáles son las obras de los nicolaitas, y para esto hemos consultado al diccionario bíblico de Alfonso Lockhart. Este diccionario dice así: entre los gnósticos del siglo II y III había una secta de nicolaitas que enseñaban igualmente la libertad de la carne. Es posible que ellos ocurran los herederos de la corrompida doctrina de los primeros nicolaitas. El día de hoy no se quiere predicar de arrepentimiento. Las iglesias hablan de prosperidad, hablan de libertad en la carne. Pero dice el Señor Jesús que eso Él aborrece. Las personas dicen: esa iglesia me hace sentir mal porque solo habla de arrepentimiento y de pecado. Pero usted no puede burlarse de Dios. Sin santidad nadie se va a acercar a Dios. Y los éfesos aborrecían a estas iglesias livianas, a este cristianismo liviano que tenía libertad de la carne. Si usted es cristiano, debe saber que eso es un matrimonio eterno con el Dios de la gloria, donde usted se compromete a que todo en su vida sea para la gloria de Dios. Sus estudios, su trabajo, su matrimonio, cada decisión que usted tome debe glorificar a Dios.
La santidad no tiene nada que ver con una ropa larga que arrastre los pies o que el varón ande solo enternado, sino que todo en su vida le dé gloria a Dios, siendo un hombre no borracho, no drogadicto, fiel a su esposa, padre dedicado, generoso con los pobres, y que su vida sea para la gloria de nuestro Dios. Eso es santidad, apartados para Dios, no para la corrupción. ¿Qué podemos concluir en este día? Hemos hablado del mensaje a Éfeso, importante ciudad que quedaba en lo que ahora es Turquía. Aquí el Señor Jesucristo dice que está en medio de los 7 candelebros de Dios, es decir, que está en la presencia del Dios mismo, y da algunas características de esta iglesia. Iglesia evangelista que trabajaba arduamente, que era fiel y amaba al Señor, que nunca había desmayado, nunca había perdido ese ímpetu inicial y seguía trabajando día y noche para el Señor, que había reconocido a los malos y a los falsos apóstoles. Esa era la iglesia de Éfeso. Pero el Señor Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Repartición diaria de víveres a los necesitados. Podríamos decir que el mensaje a Éfeso se refiere a todos aquellos que aman al Señor con todo su corazón, predican el Evangelio, pero se han olvidado de los pobres. Mi querido hermano, yo te llamo en este día que te arrepientas y sigas trabajando para Dios, pero que también compartas con el que no tiene. Amén.